Sobre todo confusión. Yo no es un tema al que haya dedicado demasiado tiempo, pero claro, depende también cómo lo quieras plantear y desde dónde quieras hablar de globalización. En términos culturales y económicos, yo creo que es una vía y hay unos antecedentes y demás. Pero si lo afrontas desde el punto de vista que a mí me interesaría, que es lo que yo quizás pueda aportar, desde el punto de vista político, yo creo que es un término demasiado confuso. Sobre todo confuso en el sentido de que hoy los estados soberanos siguen siendo una pieza fundamental de las relaciones internacionales. Y aunque haya organizaciones como la ONU o la Unión Europea, desde mi punto de vista, la territorialidad de los estados, el concepto de soberanía sigue siendo decisivo. Por tanto, globalización yo creo que es un concepto muy abierto, que lo puedes plantear desde muchos puntos de vista. Yo, desde el punto de vista político, lo veo un término equívoco y confuso, que puede dar pie a pensar, y ya con esto termino, a que hemos dado un salto de época, de que estamos ya en un mundo, por decirlo así, post-maquiavélico, tras la época de los estados nacionales, y sin embargo uno tiene la sensación de que el nacionalismo, la soberanía, la territorialidad siguen siendo principios fundamentales de los ordenamientos políticos. Yo me remitiría a tu punto de partida, la distinción entre el hecho y la norma. Hombre, en términos de hechos, todos los movimientos migratorios de las últimas décadas, pues que hemos experimentado en un país como España y todo lo que estamos viendo en la actualidad, reflejarían que nuestras sociedades en ese sentido se han vuelto más multiculturales. Yo creo que esa es una realidad factual. Esto no es decir que el multiculturalismo empieza ahora. Es decir, si te vas a la historia y planteas el multiculturalismo desde un punto de vista empírico, pues la mezcla, las sociedades híbridas siempre han existido y siempre existirán. Lo que pasa es que ahora es verdad, con la globalización, la facilidad de los transportes, eso que denominas tú la interconexión global, pues este fenómeno se ha acentuado. Con lo cual la convivencia con los otros es una realidad de nuestro tiempo. Otra cuestión es los problemas morales que plantea el multiculturalismo, que es ya la realidad del multiculturalismo como política de nuestro tiempo. Con lo cual yo diferenciaría el hecho empírico, social e histórico de lo que es el hecho político. ¿Cómo manejar eso? Esa es la gran pregunta. Bueno, Sartori es uno de los grandes politólogos actuales, italiano. Ya sabemos que en Italia hay una tradición de ciencia política, de pensamiento político muy fuerte, y él es sobre todo un teórico y un experto conocedor de la democracia. Con lo cual, su manera de abordar el problema de la globalización en términos de multiculturalidad es sobre todo qué impacto tiene la multiculturalidad para la democracia. Cómo afecta lo que entendemos por democracia. Es decir, Sartori no estaría en el terreno factual de lo multicultural, sino en el terreno normativo. Cómo manejar esto, desde qué principios. Y ahí es donde Sartori desliza en su libro La sociedad multiétnica, yo creo que una crítica quizás excesiva y radical, pero conceptualmente bien fundamentada, de lo que es el multiculturalismo como política o como una de las políticas de lo que él se entiende por la buena democracia. Claro, Sartori dice que el multiculturalismo vende una idea de tolerancia y una idea de libertad que entra en colisión con los principios pluralistas de nuestra democracia. Y eso le permite hacer una distinción que yo creo que es muy provechosa, aparte ya de la polémica que encierra, entre pluralismo y multiculturalismo como dos posibilidades de lo que son nuestras democracias en tiempos de globalización. Claro, para él el pluralismo es el sentido casi, digamos, prístino de la democracia en Occidente, que tiene unos orígenes en Grecia, en Roma, y que sobre todo tiene ya un bagaje de principios y de actitudes con la Ilustración y las revoluciones liberales. Pluralismo, resumiendo mucho, sería el imperio de la ley que garantiza nuestras libertades y derechos y que nos permite ser diferentes sin miedo. Es decir, que cada uno pueda reunir muchas identidades en su vida, en su estilo de vida, en su manera de ser, y que eso sea reconocido y amparado por el Estado de Derecho. Claro, el problema de Sartori es que el multiculturalismo
rompe esa variedad de identidades a que tiene derecho toda persona, identidades de tipo sexual, religioso, ideológico, cultural, porque el multiculturalismo lo que plantea es una política de la identidad cerrada, es decir, asigna identidades en función de un grupo de pertenencia. Y ese es el problema que, según Sartori, hace que el multiculturalismo entre en contradicción con los valores pluralistas, porque el multiculturalismo es una sociedad donde conviven muchos grupos, pero donde dentro de cada grupo se impone una identidad, la identidad cultural de ese grupo. Con lo cual Sartori, pensando en términos pluralistas de lo que es la tradición democrática occidental, dice, o se pregunta, ¿y no habría que defender los derechos de los individuos de estos grupos a tener otras identidades aparte de la identidad que les proporciona su grupo de pertenencia? Y esta sería una de las vías mediante las cuales Sartori argumenta que detrás del multiculturalismo, entre otras muchas cosas, estaría la destrucción de esa idea de ciudadanía universal, en donde más allá de lo que seamos, todos compartimos unos mismos derechos y deberes. Él dice que el multiculturalismo asigna derechos y deberes según identidades culturales grupales, colectivas, y eso crea una limitación de los derechos y libertades reales y efectivos de las personas. Sería la idea de que, en definitiva, los derechos y las libertades las tienen las personas, pero no los grupos, y el multiculturalismo convierte al grupo en el protagonista, con lo cual eso supone una amenaza clara para los individuos. Hombre, yo creo que el multiculturalismo como ideología, que es de lo que habla Sartori, no como hecho, ya lo hemos dicho antes, como hecho el multiculturalismo forma parte de la experiencia de las sociedades a través de la historia, y ahora ese hecho se ha agravado con la globalización. Lo que habría que preguntarse es de dónde surge la ideología multicultural, cuáles son sus orígenes, quiénes la plantean, qué función cumple, qué intereses están detrás de la misma. Según Sartori, la ideología del multiculturalismo, más allá de la relación o no con la globalización, que sería una cuestión de hecho, la ideología del multiculturalismo, según Sartori, en una interpretación libre de su obra, tendría que ver con algunos rasgos de la batalla cultural que se viene librando en Occidente desde tiempos de la Ilustración. Yo creo que Sartori, en el fondo, aunque él no utilice el término, nos está insinuando que el multiculturalismo no es más que un neorromanticismo, que tiene que ver con la lucha de los románticos a finales del siglo XVIII por la individualidad frente a esa razón homogeneizadora que planteaba la Ilustración. Claro, la categoría de individualidad en el romanticismo es polisémica, porque un individuo puede ser desde una persona hasta un pueblo, hasta un grupo cultural. El multiculturalismo estaría en la vertiente colectivista del romanticismo, que es también la vertiente del nacionalismo. Es decir, nacionalismo y multiculturalismo son dos ramas del árbol romántico, opuestos, aunque forman parte del mismo árbol, por ejemplo, al individualismo aristocrático de Nietzsche, que es un individualismo radical en donde la base es el genio. Pues el genio, la nación o el grupo cultural son reminiscencias de un mismo problema cultural que tenemos planteado en Europa, en el mundo occidental, desde hace más de 2 siglos, que es la controversia entre Ilustración y romanticismo. Por tanto, esos serían los orígenes más lejanos del multiculturalismo. Yo lo denominaría como actitud ética y moral, la defensa radical de una determinada idea de individualidad planteada en términos colectivistas. Mientras los nacionalistas eso lo subsumen en la categoría nación, los multiculturalistas lo subsumen en la categoría grupo cultural. Pero da igual que uno sea Nietzsche, que sea Hitler, que sea un multiculturalista. En el fondo el desafío es el desafío al imperio de la ley, al Estado de Derecho, a que hay unas normas formales de obligado cumplimiento para todos. Pues bien, un multiculturalista, un nacionalista o un excéntrico como Nietzsche diría que la individualidad está por encima del cumplimiento de la ley. En el caso del multiculturalismo, lo que les permite saltarse la ley común es la cultura. La cultura es un concepto fascinante. Nos falta una buena obra para entenderlo bien. La cultura, pues yo qué sé, en la política europea de los 2 últimos siglos. Pero el uso que hace el multiculturalismo de la idea de cultura y de la idea de identidad cultural es decir que hay algo sustancial, legítimo, como diría Carl Smith, por encima de la legalidad. Y que cuando tú eres capaz de hablar el discurso de la legitimidad cultural por encima de la legalidad constitucional, no hay límites. En el fondo el multiculturalismo, como el romanticismo, es ausencia de límites. Ausencia de límites legales, hablando, en el caso del multiculturalismo, de sustancias culturales que merecen un reconocimiento. El problema de esto es que cuando tú reconoces el derecho a la existencia de una identidad cultural más allá del cumplimiento de la ley, esa identidad cultural tiene derecho a todo.
Es decir, los que administran esa identidad cultural pueden terminar exigiendo el reconocimiento de cualquier aberración. Yo no sé si entendemos que lo que está pasando en Cataluña tendría mucho que ver con esta argumentación. Y mira, hay una obra muy interesante de un periodista estadounidense que vino a Europa y se quedó espantado por el multiculturalismo europeo, que se titula Mientras Europa duerme, de Bruce Bauer, que precisamente es un libro no como el de Sartori, no teórico, sino de hechos, de experiencias, de percepciones, lo complementa muy bien. Sartori es la teoría, Bruce Bauer es la praxis. Y claro, él detecta que en Europa, pues dentro de estos grupos, se ha reimplantado una especie de dogmatismo religioso que coarta y limita la capacidad de integrar a sus miembros. Es decir, los famosos crímenes de honor o de honra del teatro español del siglo de oro no es que hoy en día se hayan generalizado, pero se están dando casos pues, de chicas que quieren occidentalizarse, pero sus familias se lo prohíben. Pero esa es la dinámica de los grupos, de los que habla Sartori, siempre desde el punto de vista de lo identitario.